¿Cómo huir de la ira venidera? Mateo 3, versículo 9. La advertencia contra el autoengaño. Y no penséis dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Oremos. Bendito Señor, gracias te damos por permitirnos el favor y la misericordia de la vida, Señor. Y también la oportunidad de meditar en tu palabra. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Tú puedes obrar de tal manera que hagas entender a cada uno de los que escuchamos, aún al que habla también. Tú tienes el poder, Señor, de bendecir tu palabra en nuestros corazones y afectar toda nuestra vida. Y te rogamos que obres de esta manera. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues buenos días, amados hermanos y amigos. Hoy es miércoles 19 de agosto del 2020. Nuestro tema comenzó esta semana preguntándonos, ¿cómo puedo huir de la ira venidera? Esta pregunta es expresada en el versículo 7 de Mateo 3. Mateo 3, 7, ¿verdad? Expresa esta pregunta. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cómo podemos entonces huir de la ira venidera? El día de ayer, cuando hablábamos acerca del versículo 8, decíamos que había una sola senda, podríamos llegar a esta conclusión. Hay una sola senda para huir de la ira venidera. Es Cristo. Hablamos acerca de renunciar al pecado, aprender a dejar el pecado. Entonces no podemos nosotros por nosotros mismos decir o clasificar qué es el pecado. Bueno, en un sentido sí, pero la realidad, para que esto sea vivo y verdadero, tú tienes que permitir a Dios hablar y decirte qué es tu pecado, cuál es mi pecado y cómo hemos pecado. Esa obra no puede ser resuelta por nosotros mismos. Generalmente nosotros tenemos una forma muy común de autoengañarnos. Tenemos puntos ciegos. Nosotros estamos dispuestos a confesar los pecados más escandalosos o más obvios, pero no estamos dispuestos a que Dios, por naturaleza no estamos dispuestos delante de Dios a ser desnudados delante de su presencia y que su palabra nos describa tal cual somos y lo enfermo que estamos y lo profundamente ajenos que somos a Él. A eso nos referimos con aprender a dejar el pecado. El día de ayer hablábamos acerca de que también tendríamos que aprender a hacer el bien. Cuando tenemos que aprender a hacer el bien, muchas personas piensan en alguna forma común, ética, lógica, de sentido común para hacer el bien. La palabra de Dios nos enseña que hacer el bien y las buenas obras es solamente lo que Dios nos dice en su palabra, concretamente lo que el Señor Jesucristo enseñó como una buena obra. Usted y yo podríamos decir, bueno, entonces no cualquier obra es una buena obra, no. ¿Cuál entonces es una buena obra? Aquellas cosas que el Señor Jesucristo nos enseñó. Ejemplo, el Señor Jesucristo dice que si tú y yo nos enojamos contra nuestro prójimo, contra nuestro hermano, de igual manera le estamos teniendo actitudes asesinas, de igual manera le estamos asesinando. Y alguien podría pensar, no, eso es una exageración, solamente es una forma religiosa de subir la norma para que nadie llegue y se sienta humillado y tenga una perspectiva más humilde. No. Jesucristo está diciendo esto porque esto es lo que sucede en la intención del corazón. Y está describiendo al pie de la letra cuál es la intención en nuestro corazón cuando nos enojamos con nuestro prójimo y nos encendemos con ira y no tenemos una respuesta pecaminosa así. Algunos dirán, bueno, pero es que hay de iras o de enojos. Si tú te enojas un poco, no estás matando a nadie, no estás perjudicando a nadie, efectivamente. Pero Dios mira el corazón. Así que aprender a hacer el bien no es hacer el bien como yo quiero, sino como Él dice. Y también hablamos acerca de que el primer paso para venir y aprender a hacer el bien es venir a la fe en Jesucristo. Esto es confiar que su palabra que me está enseñando es verdad.
confiar de tal manera que me debo entregar a esa forma en la que Dios me está diciendo por medio de su palabra, a través del ejemplo de Jesucristo y de las palabras y las enseñanzas del Señor Jesucristo, y entregarme a tal punto que yo obedezca bajo el señorío y el reino de este Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, el día de hoy el versículo 9, después de esta un poco larga introducción, nos lleva a pensar esto: la advertencia contra el autoengaño. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Juan el Bautista advierte a estos judíos religiosos, pero también a los no religiosos. Juan advierte al más alto nivel de la religiosidad y al más miserable pecador en su ignorancia: no autoengañarnos. La advertencia es contra el autoengaño. La jactancia nos ciega y nos limita. La presunción, la soberbia, pues, necesitamos primero que nada humillarnos delante de Dios. ¿Y esto qué implica? Bueno, nos podríamos regresar al versículo 7, como hemos comentado desde el lunes, y también podría ser esto el mismo martes: generación de víboras. Generación de víboras. Qué clasificación tan dura, tan difícil, tan terrible, pero es la forma en la que Dios mira al hombre que nace muerto en sus delitos y pecados y que nunca ha tenido un encuentro personal con Dios y no ha sido transformado por Él. Su corazón sigue siendo el mismo corazón de piedra, duro o endurecido, y nunca se le ha quitado ese corazón de piedra por uno de carne, que en realidad le conozca, que le ame y que se volque hacia Dios, que se vuelque hacia Dios de todo corazón, que le busque de todo corazón. Si no hemos recibido esa obra, entonces nosotros no le conocemos. Sobre todas las cosas, la parte más importante: no somos conocidos por Él y no podremos tener un acercamiento sincero a menos que nos humillemos. La jactancia es algo que está dentro de nosotros, no es algo que está fuera de nosotros. Juan el Bautista dice: y no penséis decir dentro de vosotros mismos. Solamente en nuestra propia condición pecaminosa existe esta jactancia y esa soberbia. Todos tenemos puntos ciegos que no alcanzamos a ver, y generalmente vemos bien respecto a nosotros mismos la condición, la perspectiva, la persona, autojustificándonos, autoengañándonos. Así somos por naturaleza. El pecado está adentro. No es que otros me hacen pecar, no es por causa de otros que yo necesito ser jactancioso, orgulloso. Eso es algo que ya está dentro y me ciega y me limita. Y si usted y yo queremos venir a Cristo y ser libres y huir de la ira venidera, nosotros necesitamos humillarnos delante de Dios, entendiendo que Él dice que somos ciegos y además limitados a causa de nuestra jactancia. En segundo lugar, la advertencia contra el autoengaño nos lleva a considerar que los verdaderos hijos de Dios no son los que piensan o que se hacen a sí mismos hijos de Dios. Esto, el ser hijo de Dios, solamente puede venir de Él. Y solamente puede venir a través de la fe en la persona de Jesucristo, en su obra en la cruz y en el poder de su palabra para convertir nuestros corazones y toda nuestra vida, para conducirnos a una verdadera y profunda conversión. Esto implica el arrepentimiento, una conversión. Juan el Bautista predicó a estos líderes religiosos también, así como a todos los judíos. Ellos creían que no necesitaban sino a lo mejor acercarse y tener un bautismo que les llevara a sentirse un poco o a humillarse un poco nada más, porque ellos ya eran totalmente acreditados como maestros de la ley, como señalados, un pueblo o parte de esta población, ¿verdad?, entre los israelitas, como calificados para esa obra.
No necesitaban una certificación más, no necesitaban un documento, una licencia más. Pero ¿por qué venían al bautismo? Resulta que cuando ellos tenían que bautizarse, tenían que mostrar en cierta medida una actitud de arrepentimiento. ¿Pero qué creen? Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Y el Espíritu de Dios, a través de Juan el Bautista, les dice que eran una generación de víboras por hacer esto, por tratar de engañar a Dios. Estos hombres lo único que querían era el crédito y el buen nombre ante los ojos de los hombres. Si yo, como un religioso que me considero una eminencia, alguien ya salvo, voy y salgo y me bautizo a través de un profeta, de un hombre que está bautizando para arrepentimiento, la gente me va a ver como un acto. ¡Qué humilde! ¡Qué grande humildad tiene ese hombre! No importa si eres el máximo representante de tu religión, el máximo representante de tu grupo religioso. No importa eso. Con respecto a Dios no hay engaño. Si tú a ti mismo te haces hijo de Dios, eso no cuenta. Para Dios no vale. Eso es lo más importante, lo que vale para Dios. Y el único camino que nos puede llevar a tener una relación verdadera con Dios es venir a Jesucristo. Creer y entender que Dios envió a su Hijo Jesucristo de forma personal, que es una verdad histórica y que en eso no significa que por esto voy a ser salvo, sino porque creo que Jesucristo es mi Salvador, quien ocupó mi lugar en la cruz del Calvario, quien sufrió las miserias y la ira de Dios que yo debía haber sufrido. Él la sufrió por mí. Y en ese pensamiento, entonces, entregarme de todo corazón, para entonces suplicar, no solamente humillados, ahora humildes: Señor, sálvame si te place. Y eso nos lleva al tercer punto. La advertencia contra el autoengaño es que Dios puede obrar salvación como Él le place. Tú y yo no deberíamos tener un prejuicio de quiénes sí y quiénes no, incluyéndonos a nosotros mismos. Deja que Dios haga su obra. Cree. Tú y yo también necesitamos esa salvación. Todos necesitamos de Dios. Dejemos entonces de prejuiciar. Algunos podrían decir y señalar inmediatamente: ¿no te parece que este devocional o estas palabras son una expresión de prejuicio religioso para traer a tu perspectiva a creer en Cristo conforme tú dices? Bueno, eso es algo que Dios puede juzgar, cierto o falso. Y sin embargo, Dios nos sigue llamando con un corazón bueno y lleno de misericordia a arrepentirnos de corazón. Y nos enseña por este pasaje que solo Dios puede obrar salvación, según a Él le plazca, aún al más ruin pecador. No importa si es un gran religioso o es el más ruin de los hombres. Oremos. Bendito Padre Celestial, muchas gracias nuevamente te damos por permitirnos aprender a huir de esta ira que viene sobre el mundo, Señor. Es tu ira. Y tú eres justo, eres santo y eres un Dios lleno de misericordia. Nos adviertes con amor, con misericordia, mientras hay vida, mientras hay esperanza. Volvernos a Cristo es tu llamamiento hacia todos. Salva, Señor, te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.